Un saludo a todos en esta nueva etapa de estos debates en la red que ya comenzábamos en el pasado mes de marzo, que paramos en verano y que retomábamos a mediados de este mes de octubre. Miguel Ángel está en Sevilla, José Antonio también está en Sevilla y yo estoy en Cádiz, en una ciudad en la que muy rápidamente soy de los que le gusta dar una vueltecita gaditana y además de pasar por lo que es el Paseo de Canaleja, me suelo ir por la avenida del soterramiento de toda la vida Juan Carlos I y le echo un vistazo al estadio Ramón de Carranza de la capital. Digo esto ¿por qué? Y dirán ustedes, ¿y este hombre qué está contando? Estoy contando que qué pena, qué vergüenza y qué falta de moral autoritatoria de un alcalde que limita su gobierno de una ciudad a cambiarle el nombre a calle y cambiarle el nombre a estadio, pasando olímpicamente por completo de todo lo que estamos padeciendo, viendo cómo el comercio se desmantela en la ciudad de una forma más que preocupante, que la ciudad se desangra en todos los órdenes y que no hay actividad de ningún tipo en un gobierno municipal que ha tenido ya, que tiene fecha de caducidad como los yogures y que está totalmente amortizado y que lo único que se espera o que esperamos los gaditanos es que algún día podamos tener un gobierno municipal, podamos tener un alcalde que se remangue y que se ponga a trabajar por una ciudad que, para mi opinión y la de miles de gaditanos, está totalmente en decadencia. Una pena, pero es así. Habrá tiempo de hablar de esto y de otras muchas cosas, pero bueno, ya lo he saludado anteriormente a Miguel Ángel Ruiz, mi buen amigo Miguel Ángel, y también a José Antonio Sarría, que ha estado también alguna que otra vez con nosotros. Saludos a los dos. Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días, Buenos días. Antonio. Pues encantado de que nos ve, ¿no? También darle un saludo porque, bueno, la verdad es que volvemos otra vez a una situación muy complicada que se veía venir este tipo de limitaciones de movilidad que íbamos a tener, habida cuenta de los miles de casos de coronavirus, de contagio de coronavirus que estaba viendo, a la vista de las estadísticas que Sanidad nos estaba pasando y con unas complicaciones tremendamente importantes para la ciudadanía desde un punto de vista no solo sanitario, que evidentemente es lo que tiene que primar ahora, pero también derivándose en una crisis, como siempre hemos hablado, social y económica importantísima, ¿no? Porque claro, todo este tipo de limitaciones, todo este tipo de decisiones duras y contundentes, necesarias también en muchos casos, hay que decirlo, por la irresponsabilidad que también hemos tenido. Yo siempre digo que en esto tenemos todos una responsabilidad compartida, no solo quien gobierna, que evidentemente tiene que tirar del carro, ya sea a nivel de instituciones del gobierno de España, ya sea de comunidad autónoma o ya sea de un gobierno local. Ahora hablaremos de irresponsabilidades de gobiernos locales, al hilo de lo que empezaba Guillermo en cuanto a determinadas proposiciones o propuestas que se están haciendo por parte del alcalde de Cádiz, precisamente. Pero como digo, esto no solo es una responsabilidad de quien gobierna, es también una responsabilidad de nosotros, de nuestra propia conciencia personal a la hora de evitar contagios, a la hora de cumplir esas medidas de seguridad, a la hora de evitar estar en determinados ambientes, como se ha estado, y lo digo por los jóvenes, en cuanto a botellones, en cuanto a fiestas privadas, fiestas ilegales incluso que hemos visto denunciadas en toda Andalucía, y por tanto esa irresponsabilidad que ha habido, pues nos ha derivado de momento a una limitación, a un cierre perimetral de Andalucía, un cierre perimetral de determinadas provincias de Andalucía, si no recuerdo mal, Sevilla, Jaén y Granadas, o Córdoba, ¿no? De Córdoba, pues, esas tres, y con multitud de comarcas que también se han visto con cierre perimetral en determinadas localidades puntuales dentro de cada provincia de Andalucía, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una situación tremendamente complicada. Yo soy muy pesimista de cara al futuro. Yo espero que esto sirva y estos 15 días hasta el 9 de noviembre pues sirvan para bajar esas estadísticas, pero soy tremendamente negativo en cuanto a ello porque la situación, hay que decirlo a los andaluces o a quien nos esté viendo, ¿no? Es tremendamente complicada, tremendamente difícil de revertir en cuanto a la situación de contagios del coronavirus, ¿no? Creo que no va a ser suficiente, desgraciadamente. Esperemos que sí, esperemos que sea suficiente y que no haya pues mayores limitaciones, porque ello conllevaría también, como digo, no solo una situación complicada de movilidad, sino también una situación muy complicada desde un punto de vista económico. Y
Y desgraciadamente, pues Guillermo, sí, nos encontramos con políticos que se dedican rápidamente a cambiar nombres de calles, nombres de estadios, y con eso le ponen todo el empeño, pero que sin embargo después irresponsablemente pues se dedican a alentar incluso a la población a salir, como lo hemos visto en el anterior estado de alarma, cuando se hacía recogida de ropa, cuando se hacían campañas solidarias que ya se han abandonado. Ya no he vuelto a ver al alcalde de Cádiz preocuparse por los pobres, por quién está en la calle viviendo, por la alimentación de esas personas, por la ropa. No lo he vuelto a ver llevando ropa a ninguna asociación que se dedica a ello. No lo he vuelto a ver aparecer por un comedor social de la ciudad de Cádiz. Por lo tanto, yo creo que en supuestos como este estamos hablando una vez más de un marketing político, desgraciadamente, que no se debería de dar en nuestro país, que es utilización política de una situación tan grave como la que estamos viviendo y que desgraciadamente pues dice mucho de quien lo hace y dice mucho de esas medidas que se están tomando y que, como digo, se está incluso confrontando políticamente frente a quien, desde mi punto de vista, responsablemente impone esas limitaciones ante la gravedad de los hechos. Bueno, pues sí, buenos días a todos. Muchas gracias, Guillermo y Miguel Ángel, por hacerme partícipe de nuevo de estos interesantes debates en la red. Pues sí, y como decía Guillermo, las actitudes muchas veces de los alcaldes pues dejan mucho que desear, ¿no? Ponen entredicho si realmente su gestión es algo interesante o es algo que realmente se deja llevar y termina siendo algo catastrófico. Dicen que el mal de muchos suele ser consuelo de tonto, Guillermo, pero hoy hemos amanecido aquí en Sevilla como al hilo clásico de aspectos relacionados con la seguridad y la policía local, la basura y el IPASAN, el conflicto tradicional de los taxis y las VTC, pues encontramos como una persona del Servicio de Desinfección Zoosanitario del Ayuntamiento de Sevilla ha dado positivo y la consecuencia directa han sido que sus 30 compañeros pues están en cuarentena. Por tanto, el servicio zoosanitario del Ayuntamiento de Sevilla va a estar durante casi 2 semanas con 0 personas. La limpieza en Sevilla es algo que deja mucho que desear desde hace mucho tiempo. Nunca se le ha puesto remedio y es uno de los aspectos que siempre traen en jaque al alcalde de turno, ya sea este o cualquiera de sus precedentes, ¿no? Pero ninguno ha sabido nunca encarrilar eso y Sevilla, con sus cuestiones climatológicas y demás, sobre todo los laterales que van de manera paralela al río, son nidos de, sobre todo, muchas ratas. Entonces, esa desinfección zoosanitaria es indispensable y vemos cómo nos encontramos ante una medida sorprendente que es la cuarentena de 30 personas, que desconocemos si las 30 personas han estado en contacto con esa persona que ha dado positivo, pues eso, aparece también como una medida un poco descontextualizada para las necesidades que tenemos, ¿no? Y como decía Miguel Ángel, al final el estado de alarma parece que no deja de ser algo como al gusto del dirigente, ¿no? También veíamos, y me imagino que entraremos luego en profundidad, a hablar sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y ese estado de alarma por días, que realmente no sé qué efecto puede tener realmente sobre la enfermedad en sí. Y yo creo que si Europa está cerrando todo de manera tajante como se hiciera en marzo, no debíamos volver a repetir esa lentitud o esa falta de diligencia a la hora de tomar una decisión, y yo creo que lo más considerado hubiera sido que en 15 días se hubiera cerrado todo, lógicamente acompañado de ayudas económicas de manera directa a las familias cuya actividad laboral pues sea servicios no esenciales y que por tanto se vean directamente perjudicados a eso para sobrevivir, para que puedan comprar, para que puedan ir al supermercado, las necesidades más básicas, pero la segunda ola parece que no se va a frenar de esta manera intermitente como se está teniendo hasta ahora. Decía alguien que un pesimista es un optimista bien informado. Vamos, se comprueba que es así. Yo simplemente, cuando el otro día se le dio
el cheque en blanco al gobierno para que declarase un estado de alarma durante 6 meses, hasta el mes de mayo, con revisiones, etcétera. Por una parte dice, como dicen habitualmente, un cuchillo que corta por las dos partes. Pero claro, le estás dando un cheque en blanco al gobierno, pero aparte no quiere que el gobierno esté ausente del control parlamentario durante tanto tiempo, amparado en el paraguas constitucional, por otra parte, de un estado de alarma. Bien, dicho esto, quiero recordar que el día 21 de junio decayó el primer estado de alarma. El día 22 de junio, el presidente del gobierno, y todos lo recordamos, en su famosa arenga, y algo presidente, de los domingos a las 3 de la tarde, con el plato de comida en la mesa, nos decía a todos bueno, que ya la cosa había pasado, que estaba controlada, que podíamos salir, que viajáramos, que consumiéramos, que venga, que sí, que no, que pito, que flota. ¿Qué ocurrió? Pues que en agosto se volvió a ver de nuevo que esto volvía a comenzar. Y no es que comenzara otra vez, es que no había terminado, no había acabado. Decía José Antonio hace un momento el tema de países europeos. Estamos hablando de, por ejemplo, Francia, la segunda economía de Europa, la segunda economía más potente de Europa, 60 millones de habitantes. Y un presidente, Emmanuel Macron, que lo que ha dicho es, señores, un mes todo cerrado, menos servicios esenciales y colegios, pero todo cerrado. Que se puede ver o se puede intuir que puede ser una de las formas de controlar un poquito la pandemia y que se extienda el virus. También decía Miguel Ángel, y no le falta razón, y creo que estamos todos de acuerdo, en que una parte muy importante la tenemos los propios ciudadanos, que no somos responsables con medidas básicas, pero que son, yo creo que, bueno, recomendadas por todos los expertos, de que el virus no se propague más de la cuenta. Todos los días vemos en los informativos, en la televisión y escuchamos en la radio, cómo se suceden multitud de actividades totalmente insolidarias y, lo peor, irresponsables, sin tener en cuenta de que, bueno, que el virus no entiende ni de lugares, ni de edades, ni de horas, ni de sitios. El virus se tiene que estar descojonando de risa, pensando que somos tontos y que le estamos poniendo un camino, no, le estamos poniendo una autopista para que nos haga de nuevo volver a donde estábamos. Y el tema de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo de la señora Ayuso, eso es de jugar de guardia ya, bajo mi punto de vista. Tú no puedes estar diciéndole a casi 4 millones de habitantes, hoy sale, mañana no. Pasado tampoco y el otro sí. Esta tarde puede y pasado mañana no puede. Eso no se puede hacer. Estamos hablando de la capital de España. Estamos hablando del centro neurálgico por el que pasan todas las comunicaciones del país. Casi de forma irremediable, tú tienes que pasar por Madrid para ir a cualquier lugar. Y se dan situaciones paradójicas de que mientras para ir de una comunidad, Andalucía está confinada perimetralmente y no puede viajar a Extremadura, que de momento, hoy se van a pronunciar, no está confinada perimetralmente. Pero si quieres ir, por ejemplo, a La Rioja, tú no puedes parar en Madrid a tomarte un café. Tú tienes que pasar por Madrid de puntilla, sin que nadie se entere de que estás por Madrid. Quiero decir con esto de que esto se está mareando a la ciudadanía, se está mareando a los ciudadanos, se está jugando con algo muy importante como es la salud. Y por derivación, por supuesto, con el tema de la economía, que a pesar del repunte que ha habido, que yo no me lo creo, pero en fin, a pesar del repunte que ha habido de la economía, lo peor está por venir, a los dos niveles, a nivel sanitario y a nivel económico. Y si encima te encuentras con alcaldes como el que tenemos la desgracia de padecer y de sufrir aquí en Cádiz, que lo único que se le ocurre es ponerse en contacto con la Junta de Andalucía, no para pedirle PCR, para hacerle un criba a un barrio de Cádiz. Eso no. Le pide que los bares hablan hasta las 12 de la noche. La política de taberna a todo el mundo le gusta. Tú no puedes gobernar con una caña de cerveza en la mano. Tú no puedes gobernar para beneficiar, que lo entiendo, que la hostelería tiene que vivir, que tienen que vivir. No juguemos con ellos, pero tú no puedes gobernar de esa manera. Tú tienes que evitar que el comercio no se vaya de Cádiz. Tienes que evitar que la ciudad se muera. Y lo que tienes que evitar por todos los medios y propiciar es que la gente venga a Cádiz. Ha quitado todos los libres aparcamientos de la ciudad. Ya todo es naranja, verde o amarillo o azul. No se puede aparcar en ningún sitio. Yo entiendo que son formas de gobernar, ni la del alcalde de Cádiz ni de la Comunidad de Madrid. Y ya no hablemos de otros lugares. Señores, pienso yo, ciudadanos de a pie, el toro por los cuernos, que nos puede doler, sí, pero se quita. La herida no puede ir poniéndole parches continuamente. O la cura o no la cura.
O te inmovilizan o no te inmovilizan. Pero así, desde luego, no vamos a ninguna parte. Sin duda, Guillermo. Y el problema de todo esto es lo que siempre yo digo, es que estamos hablando de una grave inseguridad, ¿no?, que se genera en el ciudadano. Yo creo que lo peor que puede dar un dirigente político, lo peor que puede dar un gobernante es inseguridad a quien está al otro lado recibiendo, digamos, esa administración, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que el ciudadano de a pie, pues lo que tiene que estar es tremendamente desconcertado frente a esa inseguridad, en primer lugar, pues, del gobierno de España. En primer lugar, del gobierno de España, porque como bien decías, en el mes de junio se levantó el estado de alarma como si esto fuera ya bombo y platillo, como si se hubiera acabado el coronavirus, como si fuera ya una batalla ganada, totalmente una guerra totalmente ganada. Y muchos lo decíamos en aquel momento, ojo, cuidado y responsabilidad, porque lo decíamos en este debate precisamente, cuidado porque esto no ha terminado, esto se ha amortiguado, pero el virus sigue contagiando, el virus sigue en nuestras calles, en nuestro entorno, y ahí pues estamos viendo, pues desgraciadamente, las estadísticas que estamos viendo con cifras de récord, ¿no?, desde que terminó el estado de alarma y volviendo a una situación tremendamente preocupante en hospitales, en UCIs y sobre todo en residencias de mayores, donde también está volviendo ya a haber una incidencia importante del coronavirus y que está desgraciadamente pues conllevando la muerte de muchos ciudadanos, ¿no? Yo lo primero, la seguridad, y lo segundo, el ciudadano se tiene que ver representado en quien le gobierna, se tiene que ver representado en quien está en el gobierno, ya sea a cualquier nivel, ¿no? Y eso es el problema que nos estamos encontrando aquí. El ciudadano se ve representado con muchas de las medidas, con muchas de las decisiones que se están tomando. El ciudadano se ve representado tampoco en el Congreso de los Diputados cuando una oposición irresponsable plantea una moción de censura totalmente estéril, que vimos para lo que sirvió, que al final a quien la planteó pues incluso se le volvía como en su contra, y por tanto desde esa perspectiva pues fue una moción de censura totalmente inútil para la consecución de lo que pretendía, y volvemos otra vez, marketing político, que al final pues se le salió mal a Santiago Abascal en cuanto a los planteamientos que realizaba, y desgraciadamente pues nos encontramos con eso. Y desgraciadamente nos encontramos con ciudadanos que no se ven representados cuando precisamente un alcalde pues tiene que, como bien decía Guillermo, pedir medidas sanitarias, pedir el PCR, pedir determinadas ayudas para determinados colectivos, para también la hostelería, representar a la hostelería y reclamar ayudas para ese sector tan importantísimo de nuestra economía y de nuestro Producto Interior Bruto, más si cabe en Andalucía que en otras zonas de España. Pero lo que no se ve el ciudadano representado es cuando el alcalde de Cádiz pues pide una hora más y hace esa política de barra, como tú dices, Guillermo, de taberna, para pedir una serie de medidas que al final, cuando uno las ve, esa petición, el trasfondo de esa petición, uno dice, bueno, esto es lo único que busca es confrontación política. Esto lo único que busca es una guerra política con el gobierno de la Junta de Andalucía en estos momentos, y lo único que pretende es ese tipo de situación. Además, lo ha pedido de manera urgente, de manera rápida, y por tanto, desde esa perspectiva, pues el ciudadano no se ve representado. Habrá algunos que sí, habrá algunos que incluso caigan en esa trampa y digan, pues qué bien el alcalde de Cádiz que defiende los intereses de la ciudad y los intereses de los hosteleros, cuando precisamente está haciendo lo contrario, ¿no? En esta situación yo creo que todos tenemos que remar en la misma dirección. Desgraciadamente, pues nos estamos viendo con situaciones como este ejemplo que estamos poniendo hoy, que conllevan pues un tremendo peligro para la ciudadanía, ya lo decíamos, y no es la primera que realiza el alcalde de Cádiz. Y luego, aunque el estado de alarma, el Real Decreto aprobado recientemente el pasado domingo, permitía a las comunidades autónomas, y muchos reclamamos que las comunidades autónomas tuvieran por lo menos decisión en las medidas que afecten a su territorio, sí es cierto que hay cierto descontrol, debería haber cierta uniformidad. No es normal que en Andalucía pues esté tomando, yo como digo, medidas dentro de lo duras que son, pues son bastante responsables y bastante adecuadas a las circunstancias estadísticas actuales de pandemia que tenemos, pero no es normal que en Madrid, por ejemplo, que es una comunidad autónoma también muy castigada por el coronavirus, pues solo haya pues, unas medidas que afecten al fin de semana únicamente, ¿no? Por tanto, yo creo que eso, lejos de ayudar, pues lo que crea es confusión en el ciudadano
crea además desafección con las medidas que se están tomando, porque el propio ciudadano se lo toma a broma y a chiste, ese tipo de medidas de confinamiento o de toques de queda que se están haciendo, y desgraciadamente pues esa es la situación que tenemos, ¿no? Por tanto, yo creo que dentro de esa gestión que tiene que tener cada comunidad autónoma desde su punto de vista y en el marco de sus competencias, de la sanidad, de lo que sucede, de la salud pública que está sucediendo en sus calles, pues dentro de eso sí debería de haber, y para eso están las conferencias sectoriales de salud, para eso están las conferencias de presidentes también, de que haya cierta uniformidad en las medidas que se están tomando para que en Andalucía se tomen unas medidas, pero que en Extremadura pues sean las mismas o parecidas, que no estemos hablando de diferentes, de 17 medidas diferentes en nuestro país, pues, en función de la comunidad autónoma donde estemos. Yo creo que eso es lo más responsable desde el punto de vista de todos, que sean, de verdad, dentro de su libertad de gobierno, pero que sean consensuadas, y para eso tiene que haber un liderazgo del gobierno de España, que una vez más pues no lo está teniendo, y ha dejado en esta ocasión, ha hecho una dejación de funciones, lejos de delegar, ha hecho una dejación de funciones en las comunidades autónomas, y eso tiene un tremendo riesgo por lo que pueda suceder. Yo considero que, como decía Guillermo, el tema del control parlamentario, que es algo que debe ser esencial, yo creo que habría que ir un paso más allá y que no fuera una obligación, sino que fuera algo que voluntariamente el presidente del gobierno hiciera para rendir, no para rendir cuentas como tal, sino para hacer un estado de situación y le presentara pues al resto del Congreso, al país en general, pues la situación que hay. O sea, ese planteamiento de vamos a hacer un estado de alarma, pero yo aquí no vengo a contar nada en 2 meses, a mí me parece que ya no solamente deja en tela de juicio a quienes no le exigen que comparezca cada 15 días, sino que al primero que deja en tela de juicio es al propio presidente del gobierno y a su gabinete, que quizás ha aconsejado que contra menos aparezca, pues menos repercusión va a tener en los medios, pero yo creo que a esta altura ya de la película que estamos viviendo todos, pues nadie es indiferente ya a esa dejadez y a esa desafección que está teniendo el presidente del gobierno hacia la ciudadanía en general. Porque, como decía, el no querer comparecer básicamente es como decir, bueno, mientras no tenga que dar explicaciones es como si esto no estuviera pasando. Pero esto sigue pasando. Hay empresas que siguen cerrando, hay personas que siguen engrosando la lista del paro, hay personas que están muriendo, las UCI se están llenando. Es decir, mientras la política camina por un sendero, que normalmente está siempre un poco alejada de la realidad, pues la realidad va por otro que es totalmente mucho más desagradable y mucho más crítico, ¿no? Siempre, y se lo comentaba el otro día a mis alumnos en la universidad, porque me decían, hablábamos del tema de la división de poderes y eso, y se estableció un poco el debate en relación a la renovación de cargos del Consejo General del Poder Judicial y demás, y sobre una propuesta que formuló el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, en el que una de las cosas que pedían, independientemente de que esa renovación de cargos fuera interna por los propios jueces, es que hubiese un periodo de tiempo en el que si una persona había estado de manera activa en la política y era juez, pues estuviera como 2 años en un banquillo ficticio para poder retomar su actividad. Y de alguna forma ellos no entendían eso, y había veces que decían, bueno, pero ¿y por qué 2 años? Y yo les decía que solamente cuando se vive la política desde dentro se es consciente de la burbuja en la que muchos están metidos, y que esa burbuja cada vez más grande y más ascendente, y que se va desplazando de lo que es la realidad. Entonces, que hasta que alguien no sale de esa burbuja que se ha dedicado a la política y se asienta de nuevo en la tierra de los mortales, es donde empieza a tener verdadero conocimiento de lo que pasa, ¿no? Y también, como decía Miguel Ángel, pues el tema de las decisiones que se van tomando. Ha comentado Miguel Ángel el tema de la idoneidad o no de la moción. La moción ha sido algo totalmente estéril e inútil, que se ha planteado como una política de marketing de Vox para intentar comerse al PP. Al final les ha salpicado a los dos, porque indirectamente les ha salpicado a los dos, y como muy bien se ha dicho por muchos dirigentes durante esa intervención, a quienes más ha beneficiado era a los que parecía que se iba a reprobar, ¿no? Que era al gobierno de España.
esa decisión de la moción vuelve a ser como esa decisión de Ayuso del estado de alarma por días, o la decisión que estabais comentando de Kichi de querer abrir los bares una hora más. O sea, son decisiones que a poco que uno se pare a pensar un segundo, no necesita más tiempo, se ven que son decisiones totalmente cortoplacistas, son decisiones que no tienen un sentido detrás, sino es para el efecto inmediato. Es decir, Kichi pensará que por tener el bar una hora abierta, pues va a poner el camarero 3 cervezas más. Bueno, 3 cervezas más, ¿qué reporte económico supone? 3 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, ¿con eso tiene para pagar la factura de la luz? ¿Con eso tiene para pagar el alquiler? ¿Con eso tiene para pagar a un trabajador? Evidente que no. Entonces, el tema de los horarios también va relacionado con la forma de vida que tenemos en España, ¿no? Y también me comentaban mis alumnos el otro día que les sorprendía mucho eso, que el toque de queda, por ejemplo, en Italia fuera a las 6 de la tarde. Y yo les comentaba que es que nuestros horarios son totalmente descabellados. Es decir, eso de parar a las 2 de la tarde, retomar a las 3 o a las 4, salir a las 6 o las 7, es que eso no se ve en ninguna parte de Europa. Yo cuando vivía en Holanda, las clases en la universidad paraban a las 12, que tomaba lo típico que sale en las películas, un pequeño sándwich, una ensalada, a las 12:45 continuaba y a las 4 de la tarde terminaba. Y a las 4 de la tarde pues ya te ibas a tu casa o te ponías a trabajar, pero ya fuera de lo que es la organización normal. Y eso pasaba en todos los trabajos, menos lógicamente en trabajos que tengan que ser, por ejemplo, pues del transporte, en comercio, grandes superficies. Entonces, para que realmente tenga sentido esos toques de queda y esos estados de alarma, yo creo que los horarios que tenemos en España deberían de poco a poco irse modulando, no para converger en Europa, que sí, que yo creo que sería lo ideal, pero por lo menos por adaptar la vida de ahora mismo con nuestra realidad, ¿no? Con la realidad de las personas que tienen familia, de las personas que tienen simplemente la necesidad pues, de hacer algo de deporte al aire libre y no volcar el día a la jornada de trabajo, porque al final es lo que vemos. Si una persona sale de trabajar a las 8 de la tarde, a las 8:30, pues es normal que si se quiere ir a tomar una cerveza y le cortan los bares a las 9 o a las 9:30 no tenga tiempo. Pero es que salir a las 8:30 de la tarde del trabajo no es lo normal tampoco. Aprovecha un poquito el tiempo que nos queda. Efectivamente, lo visto en la moción de censura en el Congreso de los Diputados, lo que vemos, lo que venimos viendo, lo que vimos ayer concretamente, cuando se votó la aprobación del estado de alarma, no deja más que a las claras de que el ciudadano está un poquito harto de que nada más que haya un ruido político. Ruido y arañar votos, yo para mí, tú para mí, yo a ver cómo te ataco y yo a ver cómo te la devuelvo. Y eso realmente yo creo que no es el momento del que toca esa historia. Bueno, realmente no debería tocar nunca, porque los políticos, a pesar de que tengan que discutir y debatir, porque estamos en el Parlamento, hablar, estamos de acuerdo, yo creo que con la que está cayendo en este momento, con la que tenemos encima, que nos lo están diciendo todo el mundo, lo menos sensato, lo menos coherente, bajo mi humilde punto de vista, es que tengamos que ver a Vox presentar una moción de censura que no iba a ninguna parte, que nada más que servía para un enfrentamiento político en la Cámara para que se dijeran auténticas barbaridades y para que le hicieran el caldo gordo al presidente del gobierno, que se frotaba las manos por debajo de la mesa. Porque es evidente, estás diciendo, estos son tontos, me están haciendo el juego. Vale, de acuerdo. La actitud soberbia que vimos ayer en el Congreso. Bueno, estamos acostumbrados a que este hombre, el presidente del gobierno, diga, vale, como bien decía Miguel Ángel antes, ¿qué queréis? ¿El estado de alarma? Ahí tenéis el estado de alarma. Nada más que lo puede declarar el gobierno de la nación. Únicamente. Y ya vosotros, las comunidades, os apañáis como podáis. Que al final la culpa va a ser vuestra, no mía. Pues claro, cuando yo no quería el estado de alarma, me lo estabais pidiendo. Cuando me lo habéis pedido, la Comunidad de Madrid concretamente, si me permitís un dicho popular que no es malsonante ni mucho menos, pero Ayuso es como la gata Flora. Cuando se la admiten riego, se la sacan llora. O sea, no quiere el estado de alarma cuando se lo dan. Cuando no se lo dan, lo está pidiendo. No quiere hablar cuando él quiere. Para entendernos de forma gráfica. Y así realmente no vamos a hallar en ninguna parte.
Yo he leído, y termino ya, he leído recientemente 2 artículos, uno de Margarita del Val, no sé si os suena, y otro de Alfredo Corel, que son 2 prestigiosos virólogos que tenemos en España. Y los 2 coinciden en lo mismo. En España hay que hacer lo que ha hecho Francia o lo que va a hacer Italia. Un confinamiento total y absoluto, corto pero intenso. De esa forma se evitaría la propagación descontrolada del virus y daría tiempo a tomar otro tipo de medidas. Yo no sé, porque vosotros estáis allí, lo podéis saber probablemente con mayor exactitud, pero a mí me da la impresión, por lo que veo, me da la impresión de que vamos de cabeza, totalmente de cabeza, a un confinamiento general. Y me raya mucho, de verdad, a pesar de todas las connotaciones que tiene, pero me raya mucho que los políticos estén únicamente pensando en que vamos a tomar ahora medidas que podamos para liberar las Navidades. Y eso lo veo sumamente peligroso.